Bienvenidos hermanos y amigos, nos agrada su presencia en nuestra programación desde aquí, desde la ciudad de Los Cedros, para todo el callejón de Cochucos y a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, su servidor Fortunato Curu Trujillo, para compartirles la hermosa palabra de nuestro Dios. Nuestro tema de esta hermosa mañana, pues tenemos un tema muy especial, muy hermoso para cada uno de ustedes. Nuestro tema es: no te rindas, sigue adelante. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 14 al 15: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece, porque no soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Las luchas, las tribulaciones, las adversidades, las dificultades, las debilidades, y etcétera, etcétera, son parte de la vida de todo cristiano. Dios nos ha llamado a librarnos de una batalla que a veces suele verse muy difícil, desproporcional, al considerar el poder de nuestro enemigo, Satanás. Él es el artífice de todo mal, que emplea toda astucia, el enemigo. Pero nosotros consideramos el poder de Dios, el poder todopoderoso de Jesucristo. Satanás, vemos que hace muchas batallas, busca muchas formas. Nuestro enemigo es el proporcional del complejo del sistema de este mundo, del sistema político, del sistema social, científico y económico, y etcétera, que atemoriza a todo el mundo. Todo está tramando un sistema para afectar directamente a la vida del ser humano y de cada cristiano con su obra satánica. Pero Dios no quiere que salgamos de este mundo derrotados, sino que estemos con nuestro Señor Jesucristo como capitán, librando una enorme batalla, continuando y permaneciendo, tal como lo dijo el Señor Jesucristo en su oración. Aquí en San Juan 17, 14, verso 15. El mismo Señor Jesucristo dijo en su oración: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como yo tampoco no soy del mundo. No te ruego que lo quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Pues bien, esta batalla contra las fuerzas del mal que gobierna este mundo es una batalla de nuestro vivir cada día, y es necesario no rendirnos ante la adversidad que nos agobia. Muchas veces, a través de ella, Dios está perfeccionando muchas veces nuestro proceso de crecimiento y madurez cristiana, hasta que lleguemos a un varón y a una mujer perfecta, a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo, que nos habla en Efesios 4, verso 13. Muchas veces pareciera que es más difícil, pareciera ser más fácil rendirse y dejarse llevar por las fuerzas del mal.
doblegándonos y desfalleciendo, sin fuerzas. Pareciera que ya no tenemos vida y fuerza, sintiendo una enorme y profunda impotencia dentro de nosotros. Incluso hasta podemos llegar a pensar que clamamos y lloramos y invocamos a Dios y Él no nos oye. La respuesta es un largo silencio y un vacío que no tiene respuesta a nuestras angustiosas peticiones. Pero yo te digo en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, no te rindas. Da lo mejor que tienes. Sé fuerte en el momento más difícil o más oscuro que estés pasando. Sigue adelante con el poder que Dios te ha dado. No te rindas ante tus problemas o en el miedo. Ríndete, pero a los pies de Jesucristo, nuestro Redentor. Ríndete ante su poderosa presencia. Nunca te olvides que separados de Dios o separados de Cristo, nada podemos hacer. Quizás estás sufriendo las consecuencias obvias que produce el dejar de orar. Quizás te has olvidado de orar a tu Salvador. Pasamos tan afanados y ocupados que nos olvidamos de hablar en secreto con aquel que nos recompensa en público. Quizás has dejado de meditar día y noche en su santa palabra, que es la que nos da sabiduría necesaria y el conocimiento del Dios eterno para pelear adecuadamente la batalla de la fe. O quizás ya no te interesa servir a Dios como lo hacías antes, como lo agradabas a Dios. Quizás estás haciendo tus propias obras, no importando que el Espíritu produzca en ti el querer hacer su voluntad. Las verdades o las verdaderas obras que glorifican a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o quizás ya no te interesa reunirte a la iglesia, no te interesa buscar a Dios, pretendes llevar el Evangelio de Cristo de acuerdo a tus propios criterios y no conforme a la voluntad de Dios. Prefieres quedarte en casa aún sabiendo de que a pocas cuadras de tu casa está la casa de Dios y que hay allí en la casa de Dios enseñanza, doctrina de Cristo para la satisfacción de tu alma. Y me pregunto, ¿cómo pretendes no estar débil si no estás practicando y no estás recibiendo el consejo de Dios? Si no estás alimentándote de la doctrina de Cristo que nos dejó. Vamos, mi amado hermano, pasa de la intención de una vida litúrgica, de una vida religiosa, a la acción. Que no se quede solo en un deseo de intención de hacerlo. Levántate,
que tu Salvador te quiere llenar de poder para vencer. Si de algo estoy convencido, es que no hay justo que confíe en Dios, que no haya recibido el oportuno socorro. Tenemos el caso de Abraham, a quien Dios le dijo, y a muchos hombres de Dios que se sintieron rendidos, que se sintieron bajo un árbol, bajo la circunstancia de morirse sin fuerzas, que más fácil era rendirse. Pero Dios le dice a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, y serás sobremanera grande. En Génesis 15, verso 1. Al gran profeta Jeremías, aquel que le tocó vivir en carne propia el cumplimiento de la profecía que le dio a Israel, que pasó momentos muy duros, que pasó en las cárceles, que pasó en la profunda, pozos secos en la oscuridad. Dios le dice en Jeremías 1:8: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Al remanente fiel de la nación de Israel, Dios le dice en el libro de Isaías 41, verso 14 al 17, le dice, cuando estaba angustiado y atemorizado, le dice: no temas, gusano de Jacob, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé ni los dejaré. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en los desiertos estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Así nos sentimos muchas veces ante los enormes dificultades que se vienen encima. Como gusanos abandonados nos sentimos, revolcándonos en el barro como miserables. Pero ¿qué dice la santa respuesta del Dios Todopoderoso? Yo soy tu socorro, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y qué más podría decir sobre el gran libertador Moisés, el cual se sintió rodeado del ejército egipcio, verse frente al mar en un callejón sin salida? Y le dice, el cual se sostuvo como viendo al invisible, viendo al poderoso Dios de Israel, confiando en Él. Nos habla en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 27. O el caso del gran rey David, que en los momentos angustiosos de situación muy difícil que se encontraba, dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmos 121, verso 1 al 2. También lo mismo el gran hombre, apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, en Romanos 8, verso 37 dice: antes
Entre todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nunca nos olvidemos que yo sin Dios nada soy. Pero Dios sin nosotros o sin mí sigue siendo Dios. Por lo tanto, si quieres salir de este momento de angustia y desesperación, hagamos de nuestra vida la palabra de Dios como un escudo delante de nosotros. Dice en San Juan 14, verso 1: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dice su santa palabra, refiriéndose a su pueblo, a sus remanentes, a sus escogidos. Dice en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 39: pero vosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para presidir el alma y seguir adelante. No somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Así que, hermano, pastor, líder, niño, joven que me escuchas en este momento, te digo, no te rindas. Dios ha prometido no dejarnos ni desampararnos. No te rindas. No te olvides que sin Dios nada somos, pero con Dios somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No te rindas. Los cobardes nunca empiezan. Los débiles nunca terminan. Los mediocres siempre se quejan y claudican. Los simples se doblegan fácilmente ante la adversidad. Pero los valientes nunca se rinden, porque han confiado en Dios, que no lo dejará ni lo desamparará. Gracias por estar en sintonía. Esperamos tenerlos nuevamente con nosotros en nuestro siguiente programa. Dios los bendiga hasta nueva oportunidad.